Saltó entre los árboles moviéndose a una velocidad difícil de seguir para el ojo humano no entrenado, aterrizó sobre una de las ramas de los árboles y miró la fortaleza de Kuroinu. Era como un pequeño pueblo rodeado por muros gruesos de piedra que se elevaban unos 5 metros sobre el suelo. Mucho más pequeño que una aldea ninja. Moviendo sus ojos buscó a los guardias. Logró ver a 3 hombres con armaduras de color negro parados en las esquinas, pero aparte de eso no había señales de más seguridad en la entrada. Kimimaro no pudo evitar notar que eran muy incompetentes en su trabajo, básicamente hablando entre ellos y sin mirar hacia el exterior, demasiado relajados para su gusto. Pero en este momento eso era bueno para él. Consideró que cuando anocheciera podría fácilmente ocuparse de los guardias y pasar de ellos. El problema sería encontrar al líder. Supuso que, por descarte, estaría en el castillo que se alzaba en medio de la fortaleza, o tal vez estaría moviéndose por otra parte del castillo. Entonces, lo primero sería averiguar cómo lucía ese líder y para eso tendría que interrogar a uno de los guardias. Notó vagamente que uno de ellos se fue, pero nadie vino para reemplazarlo, dejando solo a esos 2. Cuando la noche ya había caído, Kimimaro se movió cautelosamente entre los árboles. Hoy no había luna, así que eso jugaba a su favor. En un estallido de velocidad, corrió hacia el muro. Con su velocidad apenas visible en la oscuridad, sus pies apenas producían sonidos al chocar contra el suelo. Dio un salto y aterrizó en la cima del muro sin un solo sonido. Estiró su mano y una estaca de color blanco salió de la palma de su mano. Con un movimiento limpio y rápido, corrió hacia el guardia más cercano, colocando una mano sobre su boca y la estaca en su cuello. El hombre murió en una fracción de segundo. Inmediatamente después, lo dejó caer al suelo y se acercó al otro hombre. Este logró girar su cabeza antes de que Kimimaro tapara su boca con su mano y lo enviara al suelo. Dime cómo se llama y cómo se ve tu líder, y dónde puedo encontrarlo. Sus palabras sonaron como una pregunta casual. En ese momento, liberó un poco de sed de sangre, una habilidad que Lord Orochimaru le había enseñado para lidiar con los débiles. No era tan fuerte como la de él, pero no era algo de lo que avergonzarse. Las pupilas del hombre se contrajeron y se retorció ligeramente antes de quedarse quieto, con espasmos. Dímelo, ahora. Dijo Kimimaro con un tono firme en su voz. El hombre temblaba y Kimimaro pudo percibir un olor desagradable. Frunciendo el ceño, Kimimaro miró al hombre con un desdén palpable en sus ojos. Lentamente quitó su mano de la boca del hombre. Nuestro líder es Richard, tiene el cabello blanco y casi siempre usa ropa negra. Es un elfo oscuro. El hombre dijo entre lágrimas que corrían por sus ojos. Seguramente esté en el castillo, y si no, probablemente esté con la hermana de la reina, en el calabozo, porfa. Kimimaro apuñaló al hombre en el cuello mientras le tapaba la boca. Rápidamente se agachó y siguió corriendo por el muro. Finalmente se asomó por encima y notó que las calles estaban mayormente ocupadas por hombres bebiendo. Podía escuchar el sonido de la fiesta y el olor a alcohol lo golpeó. Kimimaro frunció el ceño por un momento antes de saltar del muro y moverse hacia los tejados de las edificaciones. Una vez allí, se agachó y comenzó a moverse furtivamente. Las calles, que supuso antes habían sido bulliciosas con el ajetreo de la vida cotidiana, ahora estaban desiertas y ocupadas por hombres toscos, muchos de ellos borrachos. Ventanas rotas y puertas arrancadas de sus bisagras revelaban interiores devastados, con pertenencias esparcidas y muebles destrozados. Había muchos mercenarios, pero Kimimaro también reconoció a personas que no lo eran. Supuso que eran la población civil que había vivido en esta fortaleza antes de que fuera tomada. Continuó moviéndose entre las sombras. En la plaza central, un grupo de mercenarios se ha reunido alrededor de una gran hoguera, sus risas y gritos resonando tan fuerte que incluso podía escucharse a una distancia considerable. Llevan armaduras desiguales y desgastadas, mayormente de color negro. Alrededor de ellos, prisioneros encadenados yacen en el suelo. Algunas mujeres lloran silenciosamente, otras tienen miradas vacías, resignadas a su destino. Notó que todos los encadenados eran mujeres. Una bandera roja con un animal canino negro ondeaba desde las torres. En pocas palabras, la ciudad había sido tomada y, al parecer, nadie había sido designado para reparar los destrozos provocados durante la invasión de Kuroinu. Kimimaro dio un salto y aterrizó en otro tejado. Se movió lentamente y vio en uno de los callejones a un hombre sobre una mujer.
La mujer no gritaba, pero podía escuchar sus sollozos. El ninja los ignoró mientras continuaba su camino hacia el castillo central. Llegó después de unos minutos. Podía ver que la mayoría de las luces estaban apagadas y que solo unas cuantas habitaciones y salas estaban iluminadas. Se movió con una velocidad increíble, caminando por los muros del castillo. Finalmente, se coló por una de las ventanas ubicadas en la parte oeste del castillo. La habitación estaba vacía, así que se acercó a la puerta y la abrió ligeramente. Se asomó adentro y no se sorprendió al no ver a nadie. En realidad, Kimimaro estaba reconsiderando su curso de acción. Hasta donde había podido ver, la mayoría de los soldados de Kuroinu no estaban preparados para un ataque, y no debería haber más de 300 a 400 de ellos en esta fortaleza en particular. Calculó que le tomaría algo más de la noche encargarse de ellos. Se preguntó si debería tomar otro curso de acción, pero rápidamente negó con la cabeza. Primero buscaría al líder y obtendría información que pudiera hacerlo reconsiderar su plan. Luego tomaría la decisión. Comenzó a moverse entre los pasillos con una velocidad increíble. Alzó la mirada cuando vio a un hombre con armadura caminando por el pasillo a unos cuantos metros adelante. Kimimaro lo pensó por un segundo antes de saltar y girar en el aire, pasando por encima del hombre y apuñalándolo con un afilado hueso en el cráneo. Aterrizó en el suelo y continuó su camino. Se encontró con otros 3 hombres, ninguno de ellos encajaba con la descripción que había recibido, así que los eliminó rápidamente. Los pasillos eran un poco estrechos, por lo que consideró que incluso si se alertaban de su presencia, sería fácil lidiar con ellos uno por uno. 5 minutos después, encontró una habitación lujosa y amplia. Supuso que este era el lugar donde se llevaban a cabo las reuniones de inteligencia. Buscó a su alrededor pero no encontró lo que buscaba, o más bien no podía leer lo que estaba escrito en los documentos. Aún así, se aseguró de tomar un poco de papel, para ver si podía crear sellos de almacenamiento y explosivos básicos. Salió del lugar. Ya había revisado toda la parte de arriba del castillo, y había encontrado varias habitaciones lujosas, entonces decidió que su próximo movimiento sería ir hacia el calabozo, que supuso estaba en la parte de abajo del castillo. Moviéndose con una facilidad increíble se encontró con más guardias, esta vez fueron capaces de levantar sus armas antes de que Kimimaro los apuñala con sus huesos, atravesando con facilidad el metal de su armadura. Dejó uno vivo para preguntarle dónde estaba el calabozo, una vez obtuvo la respuesta lo mató, antes de volver a correr hacia ese lugar. Finalmente llegó a la entrada del calabozo, que estaba ubicado en la parte más interna del castillo, supo que iba por buen camino cuando vio a 2 guardias parados en la entrada. Con un movimiento de su mano, envía 2 falanges volando como si fueran balas, atravesando los cráneos de ambos hombres antes de que supieran qué estaba pasando. Kimimaro se detuvo frente a la tosca y robusta puerta de madera, la empujó, y se adentró. Había una serie de antorchas que se extendían por las paredes, iluminando el camino. Kimimaro comenzó a caminar, esta vez tomándose su tiempo para verificar si había alguna trampa, aunque hasta ahora no se había encontrado con algo así, supuso que en algún momento lo haría, si las personas de Kuroinu eran al menos un poco competentes. Llegó al final de las escaleras y bajó lentamente. Se encontró con una serie de cámaras rectangulares, selladas con gruesos barrotes de metal oscuro. Kimimaro notó que la mayoría estaban vacías, así que continuó caminando, adentrándose más. Pudo escuchar voces más adelante, un hombre y una mujer. Cuando logró verlos, solo había una lámpara de aceite en el suelo que iluminaba la figura del hombre, quien estaba afuera de la celda. Dentro de esta estaba una mujer con la piel morena, similar a la de Ness, pero con el cabello más corto. Kimimaro casi sonrió al ver las orejas del hombre. La mujer parecía enojada. Al menos su tono era alto y cargado de veneno, mientras que el hombre parecía burlarse de ella. Finalmente, cuando Kimimaro estaba lo suficientemente cerca como para que la luz de la linterna lo iluminara, la mujer lo miró directamente. Pudo ver que parecía desconcertada. ¿Quién es ese humano?, preguntó ella, notándose repulsión en sus palabras. El hombre se giró con expresión molesta antes de recibir un golpe de Kimimaro. No fue lo suficientemente fuerte como para dejarlo inconsciente, pero sí para enviarlo al suelo. Un momento después, Kimimaro tomó al elfo y lo estrelló contra una de las paredes. ¿Qué demonios? ¿Tienes idea de a quién estás atacando? Antes de que pudiera continuar, Kimimaro dejó escapar un poco de intención asesina. Pudo sentir al elfo temblar cuando la sed de sangre lo golpeó. Dime todo lo que sepas sobre la organización de Kuroinu.
sus líderes, su número de fuerzas, cómo se reparten a lo largo del continente y cuáles son sus próximos movimientos. Sus palabras salieron con un toque de advertencia, mientras un afilado hueso cortaba ligeramente el cuello del elfo, haciendo que un poco de sangre escurriera por su cuello manchando su camisa. Por favor, no me mates. Kimimaro se detuvo por un momento, y luego miró al hombre con ojos fríos. Entonces, habla. No sé cómo se están moviendo las fuerzas en las demás fortalezas o cuáles son los planes de Bault ahora. Kimimaro entrecerró los ojos peligrosamente. Y yo realmente no lo sé, esta es solo una fortaleza, ni siquiera es una de las principales, así que la información que tengo es muy poca. Kimimaro presionó más fuerte el hueso en el cuello del hombre. Pero escucho rumores, al parecer están planeando movilizar a la mayoría de los hombres disponibles hacia la frontera del norte, hacia el territorio de los altos elfos. Eso es todo lo que sé. Kimimaro lo pensó un momento antes de usar su hueso para cortar el cuello del elfo con un movimiento rápido de su muñeca. El cuerpo cayó al suelo con un ruido sordo. Kimimaro se movió rápidamente. Con su mano derecha realizó un sello, formando una cruz con sus manos. Una nube de humo estalló a su lado. Un clon de sombra, Lord Orochimaru le había dicho que era un ninjutsu muy útil debido a su característica de enviar la información de vuelta al original cuando se disipa, además de ser un clon sólido en lugar de una simple ilusión. Aún así, Kimimaro pudo sentir cómo sus reservas de chakra se estaban agotando. Un jutsu muy útil, pero al mismo tiempo muy peligroso si se usa descuidadamente. Su clon tenía la mitad de su chakra. El clon comenzó a caminar hacia la entrada mientras realizaba un sello con ambas manos. Una vez más, una nube de humo blanca lo envolvió antes de revelar una copia exacta del elfo que acababa de matar. Kimimaro se giró hacia el hombre en el suelo y luego se agachó para examinar sus pertenencias. Pensó que, ya que estaba allí, haría que su clon consiguiera algunas medicinas para cuidar de la salud de Ness, además de intentar obtener más información sobre los posibles movimientos de Kuroinu. De todas maneras, el hombre tenía razón. Según lo que dijo Ness, aún estaban dentro del territorio que ya había sido controlado por los elfos, y las fortalezas que habían pertenecido a la alianza de los humanos estaban al menos a una semana de viaje, aunque con su velocidad, tal vez solo les tomaría la mitad de ese tiempo. Kimimaro tampoco quería que la chica realizara viajes demasiado largos, pues podría afectar su salud de alguna manera. Encontró unos cuantos papeles entre las ropas del elfo, pero una vez más se encontró frunciendo el ceño ante el texto indescifrable. ¿Puedes leer esto por mí? Kimimaro dijo, antes de girar su cabeza hacia la mujer elfo que estaba en la celda, parecía haberse encogido como si esperaba que eso lo hiciera olvidar que ella estaba allí. ¿Y yo? La mujer tartamudeó un poco antes de que Kimimaro se acercara hacia ella. Extendió los papeles hacia la mujer elfo. Hazlo. No era una pregunta, se dio cuenta la mujer. Ese sí. Ella dijo mientras tomaba los papeles y comenzaba a leerlos en voz alta. Eran cartas dirigidas a Bault, que al parecer había estado ignorando los intentos del elfo oscuros por comunicarse con él, junto con algunas otras dirigidas a otras fortalezas repartidas por el territorio que una vez había pertenecido a los elfos oscuros. Gracias. Dijo Kimimaro mientras tomaba los papeles y los guardaba, ahora que sabía que eran valiosos. Aún no había recibido ninguna señal de su clon, así que decidió esperar abajo hasta que su clon se dispersara y le enviara la información que había descubierto. Se sentó en el suelo con las piernas cruzadas y esperó. Los minutos se acumularon y lentamente llegó una hora. Kimimaro se encontraba meditando sobre sus próximas acciones, cada vez acariciando más la idea de matar a todos los miembros de Kuroinu en esta fortaleza, aunque tal vez un poco de la sangre de su clan hablaba en vez de ser racional. ¿Quién eres? La mujer elfo que no había dicho una palabra en mucho tiempo, de repente le habló. Kimimaro no se movió ni un centímetro. Y tampoco respondió a la pregunta. La mujer no volvió a hablar luego de eso. Kimimaro sintió que sus niveles de chakra aumentaban de golpe cuando el clon de sombras se desvaneció. Entonces tomó una decisión, asimilando la información. Supongo que no tengo otra opción. Kimimaro bajó el cierre de su kimono y se destapó uno de sus hombros. Movió su cuello ligeramente y la piel comenzó a separarse, como si serpientes estuvieran saliendo de su cuerpo. Cuando se rompió, dejó ver los músculos debajo, y luego lentamente y con un sonido húmedo, el hueso de su brazo empezó a asomarse, emergiendo lentamente. Cuando ya había salido 20 centímetros, Kimimaro acercó su mano y tomó la punta del hueso con un movimiento rápido. Luego, la piel comenzó a volver a unirse.
Ahora tenía en sus manos una espada hecha de hueso, formada por dos de ellos, con la punta afilada. Se preguntó cuántos vendrían contra él. Aún así, estaba sorprendido de que realmente existiera una raza de hombres lobo. Había escuchado del clan que habitaba en Konoha, pero no uno que pareciera tan poco humano. Al menos no de manera natural. Supuso que era por el tiempo que había pasado. El mundo había cambiado mucho. Escuchó que los pasos bajaban rápidamente cuando entraron a la habitación. Había hombres, al menos 10, y algunos provocaron una mirada curiosa de Kimimaro. Los goblins son seres pequeños y menudos, miden entre 1,5 metros de altura. Tienen cuerpos delgados y huesudos, con extremidades desproporcionadamente largas que les dan una apariencia ágil y astuta. Su piel es de tonos como verde oliva, marrón o gris. Sus rostros eran grotescos, con orejas puntiagudas y desproporcionadamente grandes que sobresalían de sus cabezas calvas o cubiertas de mechones dispersos de cabello grasiento. Tenían narices largas y aguileñas, y ojos pequeños, brillantes y astutos que destellaban con malicia. Sus bocas eran amplias, llenas de dientes afilados y amarillentos, perfectos para desgarrar carne. Kimimaro los había visto de lejos, pero ahora de cerca eran mucho más desagradables. El que más llamó su atención fue el hombre lobo. Se eleva a una altura impresionante, alrededor de 2 metros, con una musculatura robusta y definida que evidencia su fuerza descomunal. Su cuerpo está cubierto de un pelaje espeso y oscuro, más denso en la espalda, el cuello y los hombros, y más corto y ralo en el pecho y el abdomen. Tiene una cabeza grande con un hocico alargado lleno de dientes afilados y relucientes, diseñados para desgarrar carne con facilidad. Sus ojos, de un color amarillo brillante o rojo intenso, resplandecen con una inteligencia salvaje y una ferocidad implacable. Este fue el hombre que Kimimaro supo que su clon no era el verdadero. Definitivamente no había pensado que el olor lo delataría. Al menos ya sabía qué más considerar en el futuro. Kimimaro extendió su espada de hueso frente a él y adoptó una postura defensiva. ¿Qué hace un mocoso aquí?, comenzó el hombre lobo, pero se detuvo al ver el cuerpo detrás de Kimimaro. Ya veo. La voz del lobo estaba cargada con una fría inteligencia. Hizo un gesto con la cabeza y los goblins se lanzaron hacia él. Kimimaro no tenía tiempo para dejar que vinieran de uno en uno, así que con los pies presionando contra el suelo se impulsó hacia adelante. El primer goblin, armado con una daga oxidada, se lanzó hacia adelante con un grito agudo. Kimimaro esquivó su movimiento lateralmente y, con un giro rápido de su muñeca, desvió la daga y contraatacó con un corte limpio que derribó al goblin. Antes de que el cuerpo del goblin cayera al suelo, Kimimaro ya había apuñalado a otro que intentaba atacarlo. Con una serie de movimientos fluidos, Kimimaro deslizó su espada de hueso hacia abajo, cortando el cuerpo del goblin a la mitad. La sangre se extendió por el suelo. Rápidamente lanzó una patada con tanta fuerza que pudo escuchar el sonido del cráneo del goblin rompiéndose en pedazos, y su cabeza salió disparada hacia el lobo. Aprovechando ese ligero momento de confusión, Kimimaro barrió su espada, cortando a los 3 goblins por la mitad. Kimimaro bloqueó el golpe de la espada de uno de los mercenarios que se lanzó hacia él, notando vagamente que el hombre lobo se estaba quedando atrás. Matar a los 10 hombres fue más fácil. Le tomó unos 5 segundos. Cuando atravesó al último de ellos, se lanzó hacia el lobo. Este gritó mientras dirigía su garra hacia él. Kimimaro saltó en el aire, esquivando la garra del lobo y balanceando su pierna para conectar una patada en el hocico de este. El cuerpo del lobo fue enviado volando hasta estrellarse contra la pared. Kimimaro se movió rápidamente y con un movimiento de su mano, apuñaló la pierna del lobo. Luego extendió su mano, dejando ver un hueso que sobresalía de la palma. Kimimaro cortó los tendones de la otra pierna del lobo y finalmente, cuando este intentó golpearlo con su mano, Kimimaro le cortó su brazo a la mitad. Aún así, un pedazo de piel gruesa mantuvo el miembro conectado al resto de su brazo. Antes de que el lobo pudiera aullar de dolor, Kimimaro puso un poco más de fuerza para cortarle la cabeza, que rodó por el suelo. Todo acabó en menos de 1 minuto. Balanceó su mano, haciendo que la sangre adherida al hueso saliera disparada y manchara el suelo. Kimimaro comenzó a caminar hacia las escaleras. Decidió que no mataría a todos, se limitaría a acabar con cualquiera que lo viera, para evitar que se difundiera información sobre su apariencia. Podría usar un jutsu de transformación, pero una parte de él anhelaba esta parte de su vida, donde tenía que matar y luchar para sobrevivir, tal vez porque era algo a lo que estaba muy familiarizado. Y en este mundo donde no había nada más familiar, él anhelaba sentir que estaba en un entorno que conocía. Saltó con gracia y aterrizó en la cabeza de un enorme orco, al menos 50 centímetros más grande que él.
El orco gritó mientras balanceaba una especie de enorme maza de madera con clavos oxidados en ella. La enorme maza de madera hizo que Kimimaro saltara en el aire, evitando el golpe por unos centímetros, pero solo Kimimaro podía decir qué tan lejos estaba en realidad ese golpe de conectar. Con un movimiento de su mano, apuñaló la cabeza del orco, sintiendo su espada de hueso atravesar el duro cráneo de este, y luego apuñalando su cerebro. El orco no dejó de moverse inmediatamente, sino que soltó su maza y trató de tomarlo con sus manos. Kimimaro giró sus caderas y extendió su pierna, golpeando el cráneo con tanta fuerza que escuchó cómo se rompía con un asqueroso crack. El orco cayó al suelo. Kimimaro movió su espada y apuñaló el vientre de un goblin que había intentado atacarlo por la espalda. La sangre oscura se derramó en el suelo. Cuando todo acabó, había 5 orcos en el suelo y 10 goblins desmembrados. Kimimaro hizo un movimiento con su muñeca para limpiar su espada de hueso de la sangre, y aún así, siguió moviéndose. No habían venido tantos guardias como pensó que lo harían. En total, había matado a 40, y no parecía que aquellos que estaban esparcidos por el pueblo supieran lo que estaba pasando. Kimimaro comenzó a caminar hacia el almacén de ese lugar. Cuando entró, encontró que muchas cosas habían sido saqueadas, especialmente la reserva de vino, si los barriles vacíos significaban algo. Sin embargo, había algunos granos de comida que no supo reconocer, pero tomó un poco. Finalmente llegó a la parte donde se suponía que estaban guardadas las hierbas medicinales. No sabía cómo usarlas, pero esperaba que Ness sí, y de todas maneras siempre era bueno tener algo que no tenerlo. Encontró frascos llenos de plantas que no reconoció, pero no se detuvo mucho en eso. Tomó todas y las metió en un saco de grano, girando sobre sus pies para irse de la bodega. Cuando salió, la brisa nocturna golpeó su cuerpo. Kimimaro se tomó un momento y finalmente dio un salto. Sus pies se pegaron al muro del castillo antes de dar un salto hacia los tejados de las edificaciones que rodeaban el lugar. Aterrizó sin producir sonido, luego se movió saltando de techo en techo hasta que llegó al muro. En ese momento vio un poco de movimiento, al parecer habían encontrado los cuerpos de los guardias. Kimimaro se planteó acabar con aquellos que estaban revisando los cuerpos, pero luego de un momento decidió no hacerlo. Se movió hacia el norte, evitando el lugar donde había matado a esos guardias. Los que deberían estar cuidando esa parte del muro se habían movido hacia el lado donde estaban los cadáveres, así que ahora estaba despejado. Saltó por encima del muro y cayó al suelo. Luego decidió tomar un camino más largo para evitar dejar un rastro obvio que un hombre lobo pudiera seguir hasta donde estaba Ness. Incluso así, decidió que se movería inmediatamente de ese lugar, además de encontrar una manera de eliminar su rastro. Cuando llegó al lugar donde había dejado a la chica, tuvo que tomarse un momento, ella no estaba por ningún lado. Aún era muy temprano, así que supuso que ella debió haberse ocultado en algún lugar para evitar ser encontrada. Caminó un poco antes de girar su cabeza en varias direcciones. Dejó caer el saco de granos al suelo y escuchó el tintineo de los frascos. Se movió lentamente, buscando. «Estoy aquí», su voz salió con un tono suave. Esperó una respuesta y finalmente escuchó el sonido del bosque y unos pasos. Cuando giró el cuello, vio a la chica caminar hacia él con una ligera sonrisa. «¿Ves? No soy fácil de encontrar». Kimimaro frunció el ceño por un momento. «Eso veo», dijo finalmente. Luego se movió hacia el saco, sacó algunas cosas y dejó los granos, tomando una muda de ropa. Se la tendió a la chica. «Esta ropa está limpia», dijo sin mirarla. La chica tomó la ropa luego de un momento. «Conseguí algunas hierbas medicinales, pero no sé cómo emplearlas». Kimimaro no admitió nada, pero su tono sugirió algo. La chica se tomó un momento para responder. «Sé un poco de las plantas medicinales». «Eso es muy útil», dijo Kimimaro. Luego cerró el costal y le dijo. «Cámbiate la ropa, tengo que preparar algo mientras tanto». No esperó la respuesta y se concentró en su trabajo. No había logrado encontrar tinta, así que tendría que usar su propia sangre. De todas maneras, preparar la tinta le tomaría más tiempo, mientras que la sangre era un mejor conductor de chakra. Tomó algunos de los papeles que había tomado del castillo. Cerró los ojos por un momento antes de morder uno de sus dedos. Una gota de color carmesí surgió luego de un momento. Envió su chakra hacia ella y luego comenzó a escribir sobre el papel. Un maestro de sellos podía hacerlo en menos de un minuto. A Kimimaro le tomó 10 minutos terminar de dibujar los sellos sobre el papel, un total de 2 sellos explosivos, que fue el límite de lo que podía producir por el momento. Luego se giró para mirar a Ness. Ella se había cambiado su ropa y ahora usaba una túnica que cubría su cabeza y la mayor parte de su cuerpo.
Con un movimiento de su mano, Kimimaro tomó sus ropas y las dejó en medio del claro. Luego preparó cuidadosamente los papeles explosivos. En caso de que lograran rastrearlos, supuso que sus perseguidores caerían en la trampa. Hay que movernos. Cuando estemos alejados, en el camino te diré lo que descubrí. Con una eficiencia entrenada, Kimimaro dejó que la chica se montara en su espalda, junto con el saco de provisiones. Luego, dio un salto hacia los árboles. Ness se sentó en el suelo mientras analizaba la información proporcionada por Kimimaro, sintiendo una sensación de opresión en su pecho. Había tenido algunas expectativas sobre las habilidades de Kimimaro, basándose en la confianza con la que había dicho que se infiltraría en la fortaleza para obtener información. Al ver que él llegó mucho antes de lo que había dicho, una parte de ella había esperado que se hubiera arrepentido y no hubiera intentado entrar en esa fortaleza. Pero según la información que él había proporcionado, no solo había logrado entrar con éxito, sino que había ingresado al castillo principal y había matado al menos a varias decenas de miembros de Kuroinu. Ella casi no podía creer lo que él había logrado. Pero cuando le entregó el papel arrugado, que eran las cartas del líder de esa fortaleza, ella no pudo evitar hacer nada más que creer en sus palabras. Moviéndose a una velocidad increíble, más tomando en cuenta que la estaba cargando, ella no pudo evitar sentirse segura. Pasando la mayor parte del tiempo escondiéndose y arrastrándose por el fango, esta fue la primera vez en mucho tiempo que ella no estaba sola. Y ella había descubierto que no hay nada más aterrador que estar solo, no teniendo a nadie con quien compartir tus cargas, y teniendo que aguantarte y seguir adelante. Sintió que se detenían. Había una cueva frente a ellos. Kimimaro la bajó al suelo y caminó adentro. Le tomó un momento decir: pasaremos la noche aquí, mañana continuaremos hacia la fortaleza más cercana al reino de Aurelia, dijo Kimimaro mientras sacaba un mapa toscamente dibujado. Dudaba que fuera preciso, pero le bastaba con que señalara la dirección correcta a la que moverse. Comenzó a recoger leña y la dejó en el interior. La chica tomó los troncos bajo la mirada de Kimimaro y los colocó para formar una fogata. Ness levantó su dedo y cerró los ojos. Luego, después de un momento, vio como una llama surgía y se lanzaba hacia los troncos. Kimimaro observó eso. No había realizado ninguna posición de manos, y aún así, logró moldear chakra y agregarle una naturaleza. Aunque era demasiado débil. ¿Qué tan fuerte puedes hacer tu fuego? Kimimaro preguntó mientras acomodaba los frascos para que la chica los examinara detenidamente. Ness se agachó mientras tomaba los frascos y los examinaba detenidamente. Yo creo que si uso toda mi fuerza, puedo hacer una llama del tamaño de una persona. ¿Hay más con esa habilidad? Sí. La chica dijo. Son los magos, aunque según lo que me dijo mi abuela, solo los elfos podemos usar la magia sin necesidad de una varita o un catalizador. ¿Catalizador? Sí, los humanos utilizan una varita o un libro, mientras que la mayoría de los elfos no necesitamos eso, aunque tener uno ayuda a incrementar la fuerza de nuestros hechizos. Kimimaro asintió ligeramente, haciendo sus propias conjeturas sobre la información recibida. ¿Te servirán?, preguntó el chico mientras se sentaba en el suelo, estirando sus piernas y recargando su espalda en la pared de la cueva. Sí, muchas de estas sirven para controlar la fiebre y curar las heridas. Ness dijo mientras abría uno de los frascos. Luego se giró para mirar al chico con una media sonrisa. Muchas gracias, Kimimaro. Kimimaro movió inconscientemente su mano hacia su pecho, el lugar donde estaba su marca. Vio las estrellas, que se alzaban encima de ella con una mirada de profunda reflexión. Su cabello de un tono rosado era ondulado por la brisa nocturna, sus ojos profundamente verdes estaban fijos en el pueblo que se extendía debajo de ella. Podía ver las luces destellando en las calles principales y casi podía oír el sonido de la música llegando hasta el castillo donde estaba ella. Estaba usando un vestido que dejaba muy poco a la imaginación, de color blanco puro con bordes dorados, la tela se deslizaba suavemente sobre su piel. Había tenido un día muy ocupado, no solo porque había estado entrenando su manejo de la espada con más esmero de lo normal, sino por el hecho de que había tenido que tener una inútil discusión con los nobles de este reino. Habían hablado de muchos temas. La mayoría de ellos, en su opinión, eran ridículos. Bajar los impuestos de uno porque consideraba que se estaban aprovechando de él, otro quejándose de que su territorio no era lo suficientemente grande, o solicitando que a uno de sus inútiles hijos se le otorgara un título y tierras por logros vacíos, como pasar la mayor parte de su tiempo holgazaneando como comandante en las fronteras con la tierra de los altos elfos. Ella casi había deseado arrancarse los oídos o cortarles las lenguas a esos tipos. Pero no pudo hacer tal cosa, era la segunda princesa del reino.
hija de la concubina del rey, y por lo tanto, aunque por mérito propio se había ganado un lugar en la mesa de discusiones, su opinión no era tomada con seriedad, tal vez por su joven edad o simplemente porque la mayoría de los nobles querían ganarse el favor de su hermano, el actual rey. Ella fue ignorada. No le molestaba eso. Le molestaba que nadie, ni siquiera su hermano, fuera lo suficientemente consciente del peligro que comenzaba a surgir en el reino vecino. Cuando escuchó los rumores, había pensado que todo era mentira. Pero ahora, un año después de todo eso, no había manera de que ese fuera el caso. Kurohinu había surgido con una fuerza abrumadora y había conquistado el reino de la Alianza en un tiempo récord. Eso no le sorprendió demasiado. Los reinos surgían y caían cada siglo. El problema fue lo que Kurohinu estaba haciendo. No fue conquistar, saquear o matar. No fue algo mucho pero. Sintió que su estómago se revolvía por el disgusto, una mueca en su cara. Era la princesa general de este reino, pero ese título por sí solo carecía de valor. Iris Arcadia había estado luchando los últimos años en las disputas que surgieron con uno de los reinos vecinos. Había estudiado el arte de la guerra porque sabía que en un mundo tan cambiante como este, la única forma de cumplir con su papel como princesa general y proteger a su pueblo era no perder ninguna guerra. Era alabada como una de las mejores espadachines en todo el reino de Aurelia, e incluso así, no pudo convencer a su necio hermano de comenzar a prepararse para la guerra contra el país del servicio, Kurohinu. Miró hacia el pueblo una vez más, y luego caminó hacia adentro. En su habitación había mapas del reino que había sido tomado por Kurohinu, de las fronteras que compartían con ellos, y más importante aún, un estimado de sus fuerzas, información que había recopilado cuidadosamente en los últimos meses. Incluso ahora no estaba segura de que esa información fuera confiable, así que había insistido en mover una parte de las fuerzas del reino hacia la frontera con la nación del servicio. Y hoy el rey la autorizó a moverse. Necesitaban estar listos para el ataque. Y necesitaba supervisar lo que pasaba en las líneas de frente. Mañana comenzaría su viaje. Kimimaro miró hacia las llamas que ondulaban en el aire. Detrás suyo, Ness se había dormido hace unas horas. Él, por el contrario, no lo había hecho en absoluto. 4 días enteros sin dormir. Se preguntó por qué no había dormido en absoluto. Aunque tenía una resistencia sobresaliente, incluso entre los ninjas, aún necesitaba dormir de vez en cuando. Pero ahora mismo no podía hacerlo, no, más bien no quería. Había una premonición. ¿Qué pasaría si cerraba sus ojos y no los volvía a abrir? ¿Qué pasaría si una vez más solo hubiera oscuridad? ¿Podría soportar otra eternidad en ese lugar? No, él se dio cuenta de que no podía soportar la idea de estar en ese lugar una vez más. Escuchó ruido detrás de él. Cuando giró, vio cómo Ness se revolvía en el suelo, con una expresión desinteresada en sus ojos. Kimimaro la observó. La chica continuó retorciéndose. Cuando vio que lágrimas brotaban de sus ojos, se giró hacia el fuego una vez más. ¿Por qué estaba haciendo todo esto? Se había hecho esa pregunta tantas veces que no podía contarlas. Entonces, envió todos esos pensamientos al fondo de su cabeza. Eventualmente lo encontraría. Otra razón para vivir. Se puso de pie cuando escuchó un sonido desde el exterior. Frunciendo el ceño por un momento, Kimimaro se relajó al ver que era un lobo normal y corriente. La carne de uno de sus dedos se abrió en la punta, su falange comenzó a sobresalir, y movió su mano con un gesto rápido. En ese momento, vio que detrás del lobo comenzaron a salir sus crías. Kimimaro supuso que este era el lugar que usaban como guarida. Los cachorros eran pequeños y pudo ver cómo el lobo se paraba protectoramente frente a ellos. Kimimaro bajó su mano y la piel de su dedo volvió a cerrarse mientras su falange volvía a su lugar. Luego emitió un poco de sed de sangre dirigida hacia el lobo. Este soltó un aullido y se fue, junto con sus crías. ¿Qué fue ese sonido? Kimimaro miró hacia el fuego. Nada, vuelve a dormir. Comenzaremos a movernos en un par de horas, dijo con tono tranquilo. Hubo unos momentos, y finalmente la chica se sentó detrás de él. Kimimaro no reconoció su presencia, incluso cuando ella recargó su espalda contra la suya. Él no se movió ni un centímetro. No dijo una sola palabra, y eventualmente sintió la suave respiración de la chica. Pudo sentir el calor de la chica pasar a través de su kimono. Kimimaro cerró sus ojos luego de unos minutos. El viaje continuó sin muchos percances, ya que la mayor parte del territorio estaba cubierto por bosques que se extendían por cientos de kilómetros.
así que Kimimaro pudo moverse entre los árboles la mayor parte del camino. En total fueron 3 días de viaje. Pero eso se detuvo cuando llegaron al territorio donde estaba la fortaleza más cercana a la orilla del continente. Kimimaro se detuvo en medio del aire y bajó a la chica de su espalda, dejándola sobre una de las ramas. Movió su mano hacia sus labios, Ness entendió y no dijo ni una palabra. Dio un salto y aterrizó en el suelo. Colocó su mano sobre la tierra y cerró sus ojos. Podía sentir las ligeras vibraciones. A diferencia de los ninjas que son entrenados para hacer el menor ruido posible, incluso cuando se mueven en grandes grupos, los que se estaban moviendo no eran nada sutiles. Podía sentir los cientos de pies golpeando el suelo. Giró su cabeza hacia el norte. Era un pequeño ejército, a aproximadamente 1 kilómetro de distancia. Kimimaro meditó un momento. Dio un salto y cayó en la misma rama donde había dejado a Ness. Son alrededor de 600 hombres, aunque por la vibración que producían algunas de sus pisadas, puedo suponer que hay algunos ogros entre ellos. Kimimaro comentó, agachándose antes de indicarle a la chica que se subiera a su espalda. ¿Qué debemos hacer?, preguntó ella. Están marchando en la dirección contraria a la que nos movemos actualmente. No tiene sentido enfrentarlos, a menos que quieras que los mate. Kimimaro se puso derecho y miró a Ness. Ness pareció mirarlo un momento. Kimimaro, ella comenzó y luego cerró sus ojos. No podría pedirte algo así. ¿No quieres que todos ellos mueran? Sí, pero no puedo pedirte que mates tan fácilmente, porque entonces te estaría tratando como una herramienta. Ella no fue capaz de decir esas palabras. Porque una parte de ella sabía que ya lo había estado haciendo, desde el momento en que lo dejó ir a esa fortaleza por su cuenta, y fue consciente de sus débiles intentos por detenerlo. Si él tiene tanta confianza, entonces no puedo detenerlo, se dijo a sí misma mientras se arrastraba por el suelo y se escondía, esperando su regreso. Se dio cuenta de lo patética que estaba siendo. Su abuela y su madre no habían sacrificado sus vidas para que ella escapara y actuara de esa manera. Necesitaba lograr su venganza sin tener que arrastrar a Kimimaro con ella. Era algo que había decidido. Kimimaro la seguía mirando con esos impasibles ojos verdes. Apretó los dientes y forzó una sonrisa en su boca. Vamos a seguir. El chico asintió antes de inclinarse de nuevo. Ness se subió a su espalda y ambos salieron volando hacia el siguiente árbol. Kimimaro colocó una mano sobre el tronco de un árbol, estaba unos 20 metros arriba del suelo, mirando hacia la fortaleza que anteriormente había pertenecido a la alianza formada por esas princesas guerreras o algo así. Ness había insistido en simplemente continuar moviéndose hacia la frontera, pero Kimimaro sabía una cosa mejor que nadie en este mundo. Quien controla la información, controla la guerra. Si llegaban al territorio del reino de Aurelia sin información, serían tratados como meros refugiados o, incluso peor, podrían pensar que son espías. Lo único que conseguirían sería ser encerrados en una celda. Él podría evitarlo, podría ir contra el reino de Aurelia, pero sabía que incluso con todas las objeciones de Ness, obtener información era una de las partes más importantes en una guerra, podría hacer que Kurohige cayera en solo unos pocos meses. Si al menos conseguían un poco de información útil, podrían negociar con los gobernantes de ese reino, y al menos permitirles formar parte de su ejército y luchar contra Kurohige. Su interés en esta guerra era prácticamente nulo, pero sabía que para Ness esto era todo lo que importaba. Y ella fue la que lo sacó de ese lugar. Si Kimimaro tenía que hacer algo como esto para pagar la deuda que tenía con ella, él no encontraba ningún inconveniente con eso. Moviendo la cabeza, miró hacia el cielo. Ahora había una luna que brillaba con fuerza en lo alto. Aspiró un poco de aire y dio un salto mientras comenzaba a caer. Pudo sentir cómo su producción de chakra se disparaba, sintiendo el poder extenderse por cada parte de su cuerpo. La marca en forma de 3 rayas onduladas en su pecho comenzó a brillar, como si fueran llamas de un brillante color amarillo mezclado con rojo. Las runas que rodeaban su marca de maldición brillaron de un color blanco, pero no se extendieron por su cuerpo. Simplemente dejaron de brillar cuando cesó la expansión de las marcas de maldición. Kimimaro miró sus manos. Este era el poder que Lord Orochimaru le había dado, pero había algo más. Llevó una mano a su pecho y tocó la marca. Cuando usaba el poder de la marca, sentía que su piel era quemada, y el poder desbocado y salvaje se extendía por su cuerpo, pero ahora no era el caso. Solo sentía una ligera calidez que se extendía por su pecho, similar a la calidez cuando Ness colocó su espalda contra la suya. Kimimaro miró sus manos un momento.
Luego, su piel comenzó a estirarse antes de romperse, y 4 huesos salieron desde la mitad de sus brazos, afilados como navajas y comprimidos hasta el punto de ser más fuertes que el acero. Kimimaro miró sus brazos y luego llevó una mano hasta el cierre de su kimono, bajándolo hasta el final y dejando caer sus mangas a los lados, mostrando su pálida piel brillando bajo la luz de la luna. Comenzó a caminar lentamente hacia el castillo. A partir de 1 kilómetro de distancia, el bosque había sido talado, así que Kimimaro pudo ver claramente cómo estaba ubicada la fortaleza y notó algunas luces. Su paso no fue rápido. Cada paso estaba lleno de una intención diferente. Se había planteado la idea de atacar usando técnicas de guerrilla, pero ¿cuál era el punto? Ya había comprobado el poder de la mayoría de las especies en este nuevo mundo, y la mayoría de ellos eran fáciles de derrotar sin necesidad de usar la marca de maldición. Había realizado un cálculo y estimaba que esta fortaleza debería albergar unos 1000 habitantes. Suponiendo que al menos la mitad de ellos fueran de Kuroinu, daría un total de 400, 500. A pesar del tamaño de la fortaleza, ese número parecía demasiado bajo. Supuso que el escuadrón que se habían encontrado no era el único desplegado, y que solo dejaron suficientes personas en la fortaleza para protegerla, mientras enviaban a más de la mitad de sus fuerzas a otro lugar. Eso significaba que algo grande estaba por ocurrir pronto. Tal vez por eso la otra fortaleza tampoco tenía tantos hombres. De todas maneras, Kimimaro decidió eliminar a todos los de Kuroinu que hubiera dentro de los muros e interrogar a los líderes sin preocuparse por distracciones. Cuando estaba a 200 metros de la fortaleza, pudo ver una serie de antorchas en la cima del muro. Kimimaro supo que ya habían notado su presencia. Su paso no vaciló ni aceleró hasta que llegó a 50 metros de la fortaleza. En ese momento comenzó a correr. Escuchó los gritos de los hombres que estaban en la cima del muro, pero los ignoró. Cuando estaba frente al muro de piedra, dio un salto que lo elevó por encima del muro. Giró en el aire cambiando su centro de gravedad. Sus pies apuntaban al cielo y su cabeza apuntaba al suelo. Huesos rompieron la piel de sus palmas, extendiéndose 30 centímetros fuera de su carne. Había 2 hombres frente a él. Con un movimiento de sus brazos, cortó las 2 gargantas y aterrizó en la cima de la muralla, completando el giro de su cuerpo. Antes de que los cuerpos cayeran al suelo, ya se estaba moviendo. Corriendo a lo largo de la muralla, encontró que en total había 10 hombres con armaduras y espadas, uno de ellos lo había visto matar a sus 2 compañeros, y estaba desenvainado su espada, mientras que el otro que estaba de espaldas parecía confundido. Cuando giró su cabeza, se encontró con la punta afilada de un hueso apuñalando la cuenca de su ojo. Kimimaro dio un salto pasado por encima del hombre que apuñaló, vio la hoja afilada de espada brillar, mientras el otro guardo intentaba apuñalarlo. Con un movimiento de sus manos, Kimimaro balanceó su brazo, e impactó con la espada de acero. Pudo notar cómo gritas se formaban en el acero, pero antes de que la espada del hombre se rompiera, fue el propio brazo del hombre el que no soportó el impacto, dislocándose la muñeca. Antes de que pudiera gritas de dolor, Kimimaro ya había atravesado sus entrañas con el hueso que sobresalió de su palma. Como la espada del hombre y con un movimiento de su mano, la lanza hacia el guardia más lejano, este intentó bloquearla con su propia espada, pero no fue efectivo, porque la espada lo apuñaló en el pecho encajándose hasta atravesarlo y empalarlo. Kimimaro aceleró repentinamente, y los otros guardias cayeron en menos de 1 minuto. Cuando terminó con ellos, saltó del muro y cayó en medio de la calle principal. Nadie lo esperaba, así que cuando los hombres de Kuroinu, algunos sin armaduras o espadas en sus manos, vieron a un chico de 15 años aterrizar en medio de la calle, no pudieron hacer nada más que quedarse quietos y observar la escena con curiosidad. El mayor error que alguien puede cometer es relajarse luego de que una guerra haya terminado, y los miembros de Kuroinu dentro de estos muros, no vivirán para aprender de ese error. Apenas estuvo en el suelo 1 segundo, se movió con una velocidad que fue difícil de seguir para el ojo humano. Y la sangre comenzó a esparcirse por el suelo. Acompañado de gritos de dolor y maldiciones que llenaron el aire de esta noche de luna llena. Kimimaro rompió la espada de un hombre antes de conectar una patada en su mandíbula, rompiéndola, y enviándolo volando hacia el suelo, con sangre escurriendo de su boca. Saltó en el aire esquivando el balanceo de una espada. Incluso mientras estaba en el aire, siguió moviendo sus brazos apuñalando a varios mercenarios que lo rodeaban. Cuando aterrizó, movió su pie para golpear la rodilla de un orco con tal fuerza que el hueso se rompió, y el orco cayó de rodillas. Luego saltó hacia él apuñalándolo con los huesos de sus palmas, y estirando sus piernas para conectar 2 patas en 2 hombres que estaban flanqueándolo por los lados.
Cuando estuvo en el suelo bajó su pastura, y enviando chakra hacia la planta de sus pies, desapareció en un estallido de velocidad. La sangre que se extendió por el aire fue el indicio de dónde estaba. Finalmente bloqueó un golpe de una espada, usando sus dos manos, usando un poco de presión hizo que el hombre soltara la espada y la envió volando hacia el cielo. Movió su pierna con un movimiento fluido como el cauce de un río, y escuchó el crujir de su cuerpo cuando su cabeza gira en un ángulo antinatural. Se agachó esquivando una mano que pasó a pocos centímetros de él, luego cuando la espada que había estado en el cielo volvió a caer, pateó la empuñadura de esta, enviándola volando como si fuera una flecha hacia el pecho de un ogro. A pesar de la herida, el ogro no murió instantáneamente, sino que intentó golpear con su mano. Kimimaro alzó su mano y detuvo la mazo, frunciendo el ceño ligeramente. El orco gruñó, antes de que Kimimaro acercara su mano a la cabeza del orco, colocando su palma sobre el rostro de este. Un momento después un hueso sobresalió del otro lado de la cabeza del orco. Kimimaro se detuvo un momento y soltó un suspiro. Cuando miró a su alrededor, una gran cantidad de cuerpos se extendía por la calle. Desde donde aterrizó por primera vez, hasta adentrarse hasta casi el centro de la ciudad, el castillo principal estaba a unos 200 metros de su posición actual. Kimimaro notó que aún había varias decenas de mercenarios y monstruos que lo rodeaban y llegaban desde varios callejones, pero la mayoría. Kimimaro frunció el ceño ligeramente. Definitivamente algunos de ellos intentarían huir, pero seguramente su clon de sombras los trataría adecuadamente. La única salida era la principal, así que alguien quería salir de la ciudad, tendría que escapar por ese lugar. Los hombres eran los más temerosos, mientras que los monstruos eran los que parecían más sedientos de su sangre. Kimimaro casi sonrió, mientras estiraba su mano hacia abajo, y un hueso comenzaba a sobresalir, afilado como una espada, pero mucho más fuerte. Se alarga hasta casi tocar el suelo. Un momento de silencio, y luego Kimimaro volvió a moverse. Ness se despertó en medio de la noche y se dio cuenta que no había nadie en su pequeño campamento, aparte de ella. Hubo un momento de confusión, luego de uno de realización. Kimimaro se había ido, y ella sabía con certeza hacia dónde. Debía de haberlo sospechado cuando él no opuso mucha resistencia a su decisión de pasar de largo esta fortaleza y en cambio simplemente continuar hacia la frontera, que ahora estaba a solo 2 días de viaje a la velocidad de Kimimaro. Una parte de ella no pudo evitar recriminarse por no haberle insistido más que él prometiera que no haría nada, pero que ahora que lo recordaba él nunca prometió nada, simplemente se limitó a sentir con esa mirada indiferente en sus ojos. Se puso de pie, y comenzó a moverse, pero se detuvo inmediatamente. Ella no podía ir corriendo hacia la fortaleza, porque estaba seguro de que si iba a ese lugar, más allá de llegar a ser algún tipo de ayuda, solo terminaría siendo un estorbo. Moviendo su mano miró la marca que estaba en el dorso de su mano. Ambos estaban conectados por un lazo tan fuerte que no había nadie, ni de los elfos oscuros o altos elfos, que realmente supiera cómo romper ese lazo, pero ella misma no estaba segura de cuál era el significado de esta marca. Estaba escrita en élfico antiguo, que ni siquiera su abuela sabía leer. Entonces, ¿cómo se supone que debía de ser relación con Kimimaro? Hasta ahora lo único que había estado haciendo era recibir la ayuda de este, pero no haber hecho nada para merecerlo realmente, aunque Kimimaro había sido reservado en sus motivos, y solo había mencionado que ella lo había sacado de un lugar, pero nunca dijo nada sobre ese lugar. ¿Qué tan terrible tendría que haber sido ese lugar, para que Kimimaro estuviera dispuesto a hacer tantas cosas para agradecerle por traerlo a este maldito mundo? Ness se sentó en el suelo, y esperó, pero se dio cuenta con una dolorosa realización, que era lo único que podía hacer. Kimimaro se paró sobre el cadáver un hombre, colocando su pie sobre su cabeza. Su rostro había sido manchado de sangre, y su ropa de la misma manera. Los gritos se habían detenido, y solo la muerte estaba rondando por las calles de esta ciudad. Había visto por lo menos 200 humanos, que no parecían formar parte de Kuroinu. Supo que eran los habitantes originales de este mundo. Caminó y se detuvo en un momento. En el centro del pueblo vio algo que incluso provocó que Kimimaro se detuviera. Había al menos 20 mujeres tendidas en el suelo, con sus cuerpos desnudos. Kimimaro las miró por un momento, antes de continuar con su camino hacia el castillo. Camino hacia las puertas del castillo, pudo notar que había un muro que rodeaban la edificación de unos 4 metros de alto, probablemente de 1 metro de espesor. Kimimaro notó que a diferencia de la robusta puerta de madera y metal que cubría la entrada principal de la ciudad, esta contenía una reja metálica bellamente adornada.
Kimimaro comenzó a caminar por las paredes del muro escalando hacia la cima. Cuando llegó hasta ahí, se tomó un momento para ver cuántos había dentro del castillo. Había un patio bastante amplio que se extendía por la parte delantera del castillo. Había algunos árboles mayormente decorativos, con una expresión desinteresada. Kimimaro comenzó a caminar por encima del muro, mientras contaba a los enemigos. 10 orcos, unos 4 goblins, y 50 humanos, alguna que otra mujer entre ellos, lo que le pareció curioso considerando el objetivo que tenía Kuroinu. Miró como las puertas y ventanas del palacio habían sido selladas. Mirando hacia arriba, pudo ver un balcón en la parte más alta del castillo, quedando a unos 45 metros de altura. En la cima estaba un hombre que usaba ropa de mercenario, con una expresión dura en su cara. Kimimaro lo miró fijamente por un momento, antes de mover su cabeza casualmente esquivando una flecha que volaba hacia él. Luego movió su espada de hueso en sus manos, bloqueando otras 5 flechas con un movimiento casual. Finalmente desapareció en un estallido de velocidad. No, por favor, un cuerpo más cayó al suelo, mientras él se limpiaba la sangre en la cara con el dorso de su mano, moviendo los huesos desaparecieron hundiéndose en su piel. Kimimaro miró hacia arriba y vio que ya no había nadie en el balcón, pero escuchó el suelo temblando a un lado de él. Giró su cabeza y se encontró con un hombre lobo con 2 espadas gemelas en sus brazos. Sus garras eran como navajas, y sus dientes brillaban con un aire amenazar. Hasta ahora Kimimaro había ignorado todo lo que los miembros de Kuroinu habían dicho, y se había limitado a barrer con ellos como si fueran hierba en el suelo. Pero esta vez en realidad se tomó un momento y miró al hombre lobo con curiosidad. Pudo ver los músculos abultados de su cuerpo tensarse mientras lo miraba con una rabia inhumana. «Mataste a mis camaradas, maldito mocoso. ¿Es así?». Kimimaro respondió con un tono medido, luego levantó su mano para bloquear un flecha que había viajado hacia su cabeza. Giró sus ojos un momento para ver quién lo había atacado, y notó que era una mujer, o mejor dicho una medio elfa con la piel morena y orejas puntiagudas, con el cabello corto y una mirada de enoja al ver su ataque sorpresa detenido. Kimimaro se movió hacia un lado esquivando la espada del hombre lobo que golpeó el suelo con tanta fuerza que este se rompió, enviando concreto volando en todas direcciones. Kimimaro levantó su pierna y golpeó el pecho del hombre lobo, este gruñó cuando fue enviado volando hacia atrás. «¿Qué demonios es esa fuerza?», dijo el lobo. Kimimaro no dijo nada cuando bajó su centro de gravedad, flexionando sus rodillas y dejando que 2 huesos sobresalieran de sus palmas. Presionó el suelo y se lanzó hacia adelante. Moviendo su espada lanzó una estocada, el hombre loco apenas pudo bloquearlo, y hubo un corto en su costado, la sangre se derramó por el suelo. Kimimaro se inclinó hacia atrás esquivando una flecha. Frunció el ceño por un momento, mientras daba un salto hacia atrás, esquivando una lanza que casi lo golpea en el vientre, aterrizó con gracias, y miró a sus atacantes. Aparte del primer hombre lobo, ahora había otros 4 que se habían estado escondiendo para luego atacarlo, cuando tuviera un momento de descuido. Además de otro hombre, calvo en su mayor parte, con pelo de color gris extendiéndose por los lados de su cabeza, y una barba. Vestido con una armadura de placas, parecía esencialmente diferente a la mayoría de los enemigos que había matado hasta este momento. «¿Eres miembro de Kuroinu?». Kimimaro preguntó, solo para estar seguro. «Si no lo fuera no te habría atacado, mocoso». El hombre mayor dijo, con una ligera sonrisa, estaba sosteniendo con una sola mano una gran espada adornada bellamente. El hombre movió su espada clavándola en el suelo. «Eres muy talentoso». El hombre elogió con una media sonrisa. «Si ni hubiera sido la mitad de bueno que tú, tal vez ahora estaríamos peleando lado a lado». Kimimaro no dijo nada, y miró a su alrededor. Había 20 hombres nuevos, pero ellos estaban usando armaduras que no contenían el logo de Kuroinu. Tal vez habían robado las armaduras de los cadáveres de los caballeros que originalmente protegían esta fortaleza. El hecho es que no le importaba mucho eso. Kimimaro movió su mano casualmente deteniendo una flecha a solo unos centímetros de impactar en el centro de su frente. «¿Ya son todos?». Kimimaro preguntó al hombre, este frunció el ceño y luego dijo, «¿De qué estás hablando?». «Me refiero a si ya salieron la mayoría de los miembros de Kuroinu que estaban en el castillo, tener que buscarlos sería una pérdida de tiempo». Kimimaro dijo mientras rompió la flecha de madera con sus dedos y miraba hacia el enorme y variado grupo que lo esperaba frente a él. «Malnacido». El lobo gruñó por lo baño, bajando su postura, con un aire más animal a su alrededor. La mayoría de los hombres y monstruos levantaron sus armas. Kimimaro pudo ver como uno de los guerreros preparaba su arco y su flecha. El dedo de Kimimaro se abrió en la punta, dejando ver una falange que sobresalió ligeramente. «Ya tuve suficiente de eso».
Con un movimiento de su brazo la falange salió dispara más rápido que una flecha, y golpeó justo en el centro de la frente del arquero, su cuerpo cayó un momento después. Kimimaro no dejó que terminaran de entender qué era lo que había pasado, y comenzó a correr hacia el grupo. El lobo soltó un rugido que vibró en el aire, Kimimaro se movió hacia él con un estallido de velocidad y usando su mano, un hueso surgió desde la palma, de unos 40 centímetros, bloqueó el primer golpe con solo un movimiento de su mano, y luego vio un destello en la línea de su visión, dio una voltereta hacia atrás esquivando un golpe que casi lo golpea en el vientre. Era el anciano, que sostenía su gran espada con una sola mano, balanceándola con movimientos limpios, a pesar del peso de esta. Kimimaro no tuvo ni un momento de descanso cuando 4 ogros se lanzaron en su dirección, en su mayor parte se dedicó a esquivar ataques por un margen tan pequeño, que cualquiera pensaría que estaba sobreviviendo solo por un milagro. Pero Kimimaro sabía cuán lejos estaban esos golpes de conectar. Kimimaro no mató a nadie por 5 minutos, cuando saltó esquivando la espada del lobo, notó que el número de sus rivales había aumentado, finalmente se movió para bloquear la espada del anciano, retrocediendo ligeramente. Muchacho, realmente es desafortunado, ¿no te gustaría unirte a nosotros? ¿Qué demonios estás escupiendo grave? El lobo gruñó desde atrás del anciano. Kimimaro mantuvo su mirada fija en el anciano un momento antes de retroceder con un salto varios metros. Es estúpido venir y atacar una fortaleza, incluso con tus extrañas habilidades, es un suicidio, y desde hace un tiempo tus movimientos se han vuelto peores, pero tengo que reconocer que no me molestaría adoptarte como mi hijo, tú junto con hijo que está esperando para llegar a este mundo, levantaran el nombre de la familia una vez más. El anciano continuaba hablando, Kimimaro no escuchó sus palabras mientras miraba alrededor. Ahora había más hombres saliendo de sus escondites, y la fuerza inicial había aumentado gradualmente con el paso de los minutos. Kimimaro decidió que ya había estado retrasándose suficiente. Ahora que todo el ganado estaba listo para ser llevado al matadero, tendría que terminar con esto en 5 minutos. Su clon aún no se había desvanecido, así que podía suponer que aún se estaba encargando de los rezagados que quería escapar de la fortaleza. El primero que lo sintió fue el hombre lobo, sus instintos más salvajes en ese momento solo le decían una cosa. No ataques, atacar es morir, intentar huir es igual a morir, respirar el igual a morir, existir en este momento, frente al chico de mirada impasible era morir. Él ya estaba muerto. Entonces, ¿qué dices? Aceptar ser mi. El hombre casi no lo vio venir, pero alcanzó a levantar su espada para bloquear un destello de color blando. Este golpe fue diferente, la fuerza fue tal que incluso fue enviado a volar. Rodó por el suelo, pero de alguna manera se las arregló para ponerse de pie con un movimiento. Jajajaja, lo admito niño, eres. Se detuvo cuando vio la escena delante de él. Kimimaro estaba parado donde antes él había estado, pero ahora solo había cadáveres rodeándolo. Huesos afilados sobresalían de su pecho llegando hasta el estómago, 6 de cada lado, 12 en total, la misma cantidad sobresalía de su espada, y 3 huesos rompieron la piel sobresaliendo desde su hombro hasta la base del codo, y más huesos sobresalían de sus antebrazos, además de los 2 más largos que sobresalían de las palmas de sus manos como espadas. Hubo un momento de silencio, un horroroso silencio. Kimimaro no se quedó quieto más de medio segundo, porque en un parpadeo ya no estaba en su lugar. Grave pudo escuchar el sonido de carne siendo cortada o mejor dicho desgarrada, de huesos rompiéndose y crujiendo lentamente. Rápidamente supo que tenía que actuar como el héroe que alguna vez había sido, pero en ese momento cuando intentó colocar su espada frente a él, se dio cuenta que su brazo ya no estaba, en realidad sus 2 brazos habían desaparecido, lo único que pudo ver fue su hueso expuesto, junto con los tendones y la sangre que escurría hacia el suelo. En ese momento su cabeza registró el dolor, y aulló de dolor cayendo al suelo. Kimimaro mató a cada miembro de Kurohino cada vez que se movía, los huesos afilados atraviesan la carne sin problemas, y la fuerza de su cuerpo hacía que el solo hecho de ponerse en su camino significara la muerte. Muere, maldito monstruo. El lobo rugió mientras intentaba apuñalarlo. Kimimaro se inclinó dejando que la espada pasara por encima de él, luego de un momento apuñaló el pecho del hombre lobo, el hueso sobresaliendo del otro lado, luego movió su brazo hacia arriba, desgarrando la carne del lobo y partiéndolo en 2. La masacre fue más rápida a partir de ese punto. En menos de 5 minutos solo quedaban 3 personas vivas en el campo de batalla. Una de ellas fue la elfa que había estado usando flechas, pero ahora estaba en la retaguardia con una espada corta en su mano, había retrocedido hasta tocar el muro y estaba mirando con el horror grabado en su cara. Luego estaba Grave que decidió dejarlo vivo, para extraerle información.
aunque primero tendría que detener el sangrado de sus brazos, pero como era un hombre un poco fuerte, supuso que no moriría por algo como eso. Por último estaba el mercenario que lo había estado observando desde el balcón, había llegado cuando pensó que Kimimaro estaba perdiendo la pelea, ahora se daba cuenta de cuán equivocado estaba, pero era tarde. Kimimaro había apuñalado ambas pantorrillas del hombre para que huyera. En ese momento su clon estalló, y junto con el chakra, vinieron los recuerdos, como una ola. Su clon se había encargado de por lo menos 50 que habían intentado huir, además de que había dado un barrido por las zonas principales en busca de aquellos que se habían ocultado. Aún le faltaba revisar el castillo, pero supuso que eso era todo. Caminó tranquilamente hacia la elfa, que se tensó más y más conforme él se acercaba. «Aléjate de mi monstruo», ella gritó mientras se pegaba más a pared. Luego ella levantó su espada apuntando a su cuello. «Prefiero morir antes que ser tomada por un monstruo como tú». Kimimaro se detuvo un momento y luego dijo: «Entonces hazlo, los inútiles como tú están mejor muertos». Su tono no contenía ni un poco de enojo o desprecio hacia ella, simplemente era como Kimimaro veía a la mayoría de la gente del mundo. Ella acercó la hoja a su cuello, peor cuando sintió que su piel pinchaba y salía algo cálida, cayó de rodillas. Y levantó su cabeza con lágrimas corriendo por sus ojos. Antes de que terminara de pronunciar sus palabras, un hueso la había atravesado en el pecho, la sangre se extendió por el suelo, manchando con algunas gotas el rostro de Kimimaro. Kimimaro no le dirigió una segunda mirada, mientras se acercaba a Grave, que estaba en el suelo gimiendo de dolor. El chico lo golpeó con su pie, escuchó un sonido proveniente de sus costillas, supuso que se las había fracturado. Cuando el hombre quedó tendido en el suelo boca arriba, Kimimaro tomó una de las muchas espadas que estaban regadas por el suelo, la sostuvo en su mano y la balanceó ligeramente. El diseño era diferente a las katana que empuñaban la mayoría de ninjas que sabían kenjutsu. Se movió hacia el hombre y colocó la hoja de la espada en su cuello. «Cállate», Kimimaro dijo mientras miraba al hombre con ojos impasibles, presionando la hoja de la espada contra el cuello, lo suficiente como para producir un pequeño corte. Grave, aún jadeando de dolor por la pérdida de sus brazos, se detuvo, pero por la mirada en sus ojos supo que él nunca le diría lo que Kimimaro quería. «Mátame, mocoso, porque no te diré nada», Grave dijo con un tono decidido. Kimimaro lo miró un momento antes de levantar su espada. Grave miró como Kimimaro movía la espada, esperando que él lo matara con un rápido golpe en el cuello. Pero eso no pasó, porque Kimimaro lo apuñaló en una de sus piernas. Grave gruñó de dolor mientras el peliblanco movía la hoja de la espada entre la carne y los músculos. Fue un milagro que Grave no quedara inconsciente por el dolor, pero en realidad no era un milagro, fue porque Grave era muy fuerte, y Kimimaro lo sabía, así que aprovechó a Grave para señalar un punto al otro mercenario de Kuroinu que quedaba vivo. Continuó retorciendo la espada, hasta que apuñaló otro punto. Siempre evitaba los lugares que harían que Grave se desangrara demasiado rápido, y se tomó su tiempo para hacerlo bien, haciendo que la afilada hoja de la espada recorriera el cuerpo de Grave con una dolorosa lentitud. 15 minutos, fue el tiempo que Kimimaro usó, cuando la garganta de Grave sonaba ronca, y ya no podía ni siquiera gritar del dolor. Kimimaro no lo mató, lo dejó a un lado, y caminó hacia el otro mercenario. «Tú eres el líder de Kuroinu en esta fortaleza, ¿verdad?», Kimimaro dijo al hombre. Este lo miró con los ojos llenos de terror. «Te mataré», dijo Kimimaro con una cantidad sorprendente de calma. «Depende de ti si es una muerte rápida, o si me tomo mi tiempo». «Entonces, ¿tienes información que decirme?». El hombre se tomó unos cuantos segundos antes de responder. «¿Qué clase de información?». «Sobre Kuroinu, sus principales líderes, y cuáles serán sus siguientes movimientos». El hombre se tomó un momento para pensar en su respuesta. Kimimaro se movió con una velocidad increíble y colocó la espada manchada con la sangre de Grave en el cuello del hombre. «Tienes 10 segundos». «No, yo tengo información». Kimimaro retiró la espada lentamente, y dijo con una expresión aburrida, mientras se sentaba: «Entonces comienza a hablar».